bienvenida a Jeremías Zúñiga, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz, y César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional. Jeremías, César, gracias por estar con nosotros con este tema que sigue vigente ya desde hace muchos años. César Gutiérrez, me da gusto saludarte. En aquella época, en 2021, ya tiene algunos añitos, el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, Glenn Van Herk, dijo que las bandas criminales tenían absolutamente copado el 30 o el 35% del territorio nacional, que no había gobierno y que ellos eran los que mandaban. ¿Qué tan reales son estas cifras que se dieron en 2021? ¿Cómo nos encontramos ahorita? ¿Qué vemos, César? Mira, Alberto, Jeremías, buenas tardes, un placer saludarlos. Yo no estoy de acuerdo con la forma como lo da a conocer este general, porque parecería que de facto no existe ninguna autoridad, cuando no es así. Incluso la forma de trabajo de los grupos criminales, incluso los más violentos, lo que hacen es dejan que exista una policía y ellos a lo mejor son los que tienen un control de facto. Eso nadie lo puede negar. ¿Por qué? Porque incluso las organizaciones criminales, la forma de trabajo que ellos tienen, pues no solo es el grupo criminal que nosotros lo vemos armado todos los días y que va y cobra derecho de piso y que va y le cobra a la gente, Sí. o incluso le pone un sobreprecio al pollo, a la carne, al limón, al aguacate, etcétera. Es el hecho de aparentar que no pasa nada, porque lo que menos quieren ellos es que se caliente la plaza. Entonces, cuando tú hablas de que existe un 30-40% del territorio nacional que está controlado por la delincuencia organizada, parecería que ellos son las únicas personas que de facto se encuentran en esas regiones del país. Y si bien es cierto que sí existe un muy alto índice de presencia delictiva a nivel nacional, también no es como lo hace manejar él. ¿Cuál es el problema? Que eso lo único que nos genera es la simulación, porque todos sabemos que las autoridades municipales pues son el eslabón más débil, ¿no? En la política y también en la seguridad. Entonces, me parece que ese es el problema real que tenemos y que por eso en la nueva política y la nueva administración se está enfocando al trabajo que tiene que llevar a cabo con los municipios. Y van empezando. Y me parece que les vamos a exigir de forma muy rápida que empiecen a dar resultados, pero sí tienen identificado cuál es el problema. ¿Cómo ves el asunto, Jeremías Zúñiga? Bueno, hay un problema social muy fuerte, y cuando digo el problema social es que los grupos delincuenciales tienen esa base social que constantemente están alimentando en número de personas a los cárteles. Por otro lado, observamos que eso ha facilitado el crecimiento dado el abandono que hay al interior de las familias. Además está el factor que vemos en zonas como Chiapas y Jalisco, en donde a través de las amenazas muchos jóvenes son prácticamente esclavizados u obligados a participar en las actividades delincuenciales en razón que no tienen otra opción, es el estar con ellos o perder la vida. Amenazan a las familias, y por eso vemos que Guatemala es el octavo país con más mexicanos. Esta migración se da en razón que Chiapas, prácticamente muchos de los mexicanos se van a Guatemala. ¿Qué es lo que sucede? La solución está en el mediano plazo, no podemos pensarlo en un corto plazo. En el corto plazo lo único que podemos observar es que se requieren acciones efectivas, sí, acciones que están vinculadas a las Fuerzas Armadas, porque la única manera de desarticular a lo que observamos como la delincuencia organizada, y bien lo decía César, cuando hablamos de delincuencia organizada es también la participación de las autoridades. El crimen en México no podría operar con toda la fuerza que hoy tiene si en su momento no hubieran participado también las autoridades. Sí. Prueba de ello, ahí está la sentencia de García Luna, en donde este tipo de acciones, más muchos otros vinculados a la política y al servicio público que sí están en las cárceles, pues ahí está la participación. Solo hace falta prácticamente que encarcelaran a un presidente, porque tenemos detenidos, o que ha habido detenidos desde secretarios de Estado, y ahí tuvimos en su momento al propio general secretario detenido en los Estados Unidos, que después fue liberado, pero estuvo detenido. El hecho de que lo hayan detenido por una investigación
es porque estaban haciendo algo los agentes de la DEA y del FBI en los Estados Unidos. ¿Qué hace falta? Pues lo único que hace falta es que ahora detengan a un expresidente. Sí. Y yo recuerdo perfectamente hace muchos años, cuando todavía estaba Medina Mora de procurador y estábamos en la Asociación de Consejos de la PGR, se decía, bueno, cuando empiecen a detener gobernadores, esto va a cambiar. Pues, ¿cuántos gobernadores han estado en la cárcel? Más de 16, y no ha cambiado nada. Por el contrario, sigue empeorando porque la base social está muy sólida. Facundo Rosas, porque ¿qué hacer para evitar que haya estos casos como el de Genaro García Luna, sentenciado, condenado a 38 años de prisión? Y dice el juez, estaba funcionando para un cártel de México. Y entonces el involucramiento de los altos funcionarios, pues ahí está presente, y lo que dice Jeremías, pues ya solamente nos falta el escándalo, que sean los propios presidentes los que estén metidos. ¿O cómo ves esto, Facundo? Yo lo veo desde una perspectiva multifactorial. Circunscribir el problema a una sola causa no alcanza para explicar el desarrollo, la expansión de los grupos delictivos en el país. Realmente, más allá de la cuestión territorial, yo me atrevo a proponer una nueva forma de análisis, que es a través del tejido social y su involucramiento en los mercados ilícitos. Y ahí no distingue si es autoridad, si es un ciudadano, es la actividad económica al margen de la ley la que va generando espacios para que los grupos delictivos encuentren oportunidades para llevar a cabo sus acciones con fines de lucro. Hoy tenemos el tejido social muy roto en varias regiones del país, lo cual es aprovechado por los grupos delictivos. Pero no solamente es eso, tiene que ver con la forma en que se atiende el problema. Solo hacerlo territorialmente no alcanza. Tiene que hacerse desde una óptica de cómo romper el proceso de los mercados ilícitos, porque si tú volteas hacia atrás, hacia adelante, vas a encontrar faltas menores, faltas medianas y mayores, pero muy pocos voltean a ver dónde se está llevando a cabo la génesis de los delitos, y por ahí se tiene que comenzar, porque es muy fácil acusar a alguien sin ver que también la sociedad está involucrada en cuestiones que no forzosamente son ilícitas, pero sí tienen que ver con faltas administrativas. Es cumplir con las reglas del juego para que no sea una cuestión territorial, es una cuestión de ir evitando que esto se expanda y alcance niveles que ya no se puedan sostener. Pegarle al dinero, Facundo. Jeremías, César, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, regresamos, está interesante el tema, territorios perdidos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Al corto plazo, esta administración pues ya lleva 6 años haciéndolo, obviamente es poco tiempo, volvemos. Para hacer más ágil el debate, 1 minuto y medio cada uno. César, pareciera que estas discusiones y estos análisis van en círculo y no cierran en nada. O sea, Calderón dijo, vamos a abrir la guerra contra el narco. No pasó nada, se corrompieron las instituciones, los personajes, no las instituciones. Viene una estrategia con un cambio de régimen, abrazos, no balazos, tampoco parece que pasa nada. Entonces, pegarle al dinero, inteligencia, acordar con ellos, como dice el expresidente del PAN ahora en Morena, que dice, hay que pactar con ellos. ¿Qué se hace, César? ¿Cómo ves estas situaciones? Mira, como lo dijo Jeremías, tenemos que ir a las causas. Nosotros tenemos que reconocer forzosamente que la forma en cómo se nutren los grupos criminales pues, es por la captación de estos jóvenes. Cuando tú les das diferentes opciones, entonces ellos ya tienen una oportunidad diversa. El problema es que existe, como en los tiempos de la revolución, la famosa leva, ¿no? Donde llegan y toman a varios jóvenes que ya puedan estar en edad de participar en estas actividades ilícitas. Pero esto va muchísimo más allá. Mira, no se puede perder de vista lo que realmente sucedió. Y lo vimos
vimos el día de ayer. Se condenó la estrategia de seguridad de un gobierno completo como el de Felipe Calderón. Y nos guste o no, pues ahí están las pruebas más que claras. Quien era el jefe y el encargado de la seguridad pública de este país fue condenado por formar parte de un grupo criminal. Y nosotros al día de hoy seguimos pagando las consecuencias de esos hechos. Sería irrisorio pensar que el sistema que nosotros tenemos de procuración de justicia e incluso nuestro sistema judicial no favoreciera a los grupos criminales de alto nivel, porque lo vemos. Si nosotros no acabamos con la impunidad, como lo dijo Facundo, vivimos en una sociedad donde queremos dos clases de autoridad. La autoridad que nos permita romper las reglas, pero la que sí llegue y tenga tolerancia cero para con los demás. Es un grave problema. Vivimos durante muchos años en una narcocultura con la famosa frase de el que no tranza no avanza. Mientras no cambiemos eso como sociedad, vamos a seguir viendo este tipo de situaciones, porque si durante cerca de 18 años los grupos criminales han sido impunes, pues ¿cómo queremos que de un día para otro cambien y decirles que ya no sigan ganando cantidades multimillonarias que les dejan estas actividades criminales por el simple hecho de que es ir en contra de la ley? ¿Cuál ley? Pues si ellos son los que terminan decidiendo cómo aplicarla, cómo se tiene que llevar a cabo, y lo vemos incluso con las resoluciones judiciales, las pifias de las fiscalías. Dime quién en este país quiere ser policía, marino, soldado, guardia nacional. Pues si tienes que salir a arriesgar la vida y la libertad para que si llegas a realizar el trabajo te terminen acusando de uso excesivo de la fuerza, violación de derechos humanos, de debido proceso. O sea, hay que estar loco, ¿no? Para querer hacer ese trabajo que desafortunadamente no es bien visto ante la sociedad y muchas veces se nos olvida. Ellos reciben órdenes, las ejecutan, pero si hay algún problema se lavan las manos y los dejan solos. Hijo, qué terrible situación, Jeremías. Plata o plomo, reclutamientos forzados. A veces es darle alternativa a los jóvenes, pero estos son dueños de todo, Jeremías. Pero como bien decía el maestro Facundo, y aquí lo he señalado en múltiples ocasiones, el tema está en la familia. Desafortunadamente, desde pequeños, en la adolescencia y en la juventud, las familias se han desentendido de la responsabilidad de ser padres y solamente son proveedores de lo material. ¿Qué es lo que pasa ante la falta de atención emocional en casa? Pues encuentran esas empatías y esos grupos de coincidencia en los grupos criminales. Por eso es que, como decía César, la cultura del narco, estas series, estos corridos, el querer traer la camioneta, el arma, el sentirse con poder, la sociedad que se siente orgullosa de ser amigos de los delincuentes. En otra época se siente orgulloso de ser amigo de los policías, pero bien decía César, hoy ¿quién quiere ser policía, marino o guardia nacional? Porque como sociedad los tratamos mal, no les damos su lugar, no los respetamos. Y eso es algo también que afecta al tema de la seguridad. Ahora, hoy por eso yo siempre he planteado, se requieren dos estrategias, por lo menos, la estrategia de recomponer el tejido social desde la familia y la escuela y la estrategia de contención, que es los grupos de reacción a través de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. De lo contrario, esto no va a detenerse. Se le ha pegado el tema de dinero, pero los recursos que tienen los grupos delincuenciales son vastos, incluso aquí yo lo he señalado. Muchos de estos recursos ya no es por dinero, es por poder para poder subsistir. Aquí tocas un tema, el núcleo familiar tiene la importancia de evitar esto y la corrupción de los políticos, la ambición desmedida de esa clase política que son capaces de venderle sus almas a los narcos. Ya 16 gobernadores, como bien dicen, de los que detuvieron, otros que no están, otros que están en duda. Facundo. Muy complejo el problema, pero no quiere decir que no tenga solución. Jeremías, en su entidad, tiene amplia experiencia en un tema que hemos perdido de vista, lo que es la comunidad. Hoy en día hay verdaderos conglomerados de gente que solamente comparten su soledad y sus temores. Tenemos que volver al origen, tiene que partirse desde la célula básica de la sociedad, que es la familia. Se tienen que recuperar los valores y de manera progresiva ir extendiendo una mejor forma de convivencia, de subsistencia, de cumplimiento de las reglas del juego, de cumplimiento de la ley, evitando que nuevos esquemas de desarrollo
entre comillas, o que sean sueños, aspiraciones de los jóvenes, se vayan metiendo a este tejido y terminen descomponiendo a las futuras generaciones. Hoy escuchar narcocorridos, corridos tumbados, parece natural. El que no los escucha parece el que está desadaptado. El que opta por otras cuestiones es relegado, es mandado al ostracismo. Creo que tenemos que recuperar aquello que le da sentido a la vida, a la comunidad. En eso se tiene que trabajar sin dejar de atender lo más alto que son los grupos delictivos. Ahí lo puedo entender, Facundo, pero entonces el Estado, el gobierno, pues debiera, por ejemplo, promover el deporte y resulta que les quitan las becas, que porque son muy onerosas, no hay apoyos, no importa si tenemos resultados, o sea, se hacen las cosas al revés. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema. ¿Qué tanto tiene la responsabilidad, César, verdaderamente el núcleo familiar? O sea, es la culpa de la sociedad. No estoy muy de acuerdo en eso. Volvemos en 2 minutos. Entonces regresamos, Facundo, Jeremías. A mí se me ocurre hablar de temas particulares. La administración anterior quitó el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el Fidecine. Eso promueve cultura, promueve actividades de los jóvenes canalizados hacia una actividad específica. En la CONADE cortan becas, que porque son mucho, es pagarle demasiado a invertir en el deporte de los jóvenes, ya más allá de los resultados que obtengamos en los Juegos Olímpicos. O sea, ¿el gobierno tiene más responsabilidad que la sociedad civil, César? Mira, Alberto, me parece que estás mezclando temas, ¿no? A mí por lo menos me educaron desde que era muy pequeño que si yo cometía una falta y si a mí le mandaban llamar a mis padres en la escuela, no importa lo que yo dijera, el responsable era yo. Y el que tenía que asumir las consecuencias era yo. Entonces, a mí me educaron a que cualquier cosa que yo hiciera, fuera buena o fuera mala, era mi responsabilidad. Me parece que hemos perdido eso y eso lo veo en la educación de todos los días. Pero más allá, también hemos perdido el respeto a la autoridad.
¿Por qué? Porque en México se cree, ¿no? Como te digo, que queremos dos tipos de autoridades, la que sea buena onda, la que yo le doy para el refresco, que me dé oportunidad, que me dé chance, pues si tampoco es tan grave, hombre, haberme pasado un alto, ¿no? Y estar a punto de atropellar a una persona. Mire, Poli, como que no pasó nada. Ah, pero sí queremos que a otra persona suceda. Y eso es una doble moral. Y eso tiene que ver con la educación que se mame en la casa. Pero tú estás poniendo ciertos ejemplos y estás olvidando todo el apoyo social que se está dando a todos estos jóvenes construyendo el futuro, los cuales son miles, ¿no? Y posiblemente millones. Entonces, me parece que sí se atacaron, ¿no? La base del problema que nosotros tenemos en el país. Por supuesto que si tú hablas de ciertos ejemplos, ¿no? Que en la CONADE, porque no se dieron ciertos resultados pactados, a lo mejor las becas no fueron renovadas, pues sí, pero estás poniendo uno contra millones, ¿no? Entonces, me parece que por lo menos ha tratado de ir a las causas que generan el problema. Eso no quita que no han podido destruir las estructuras de los grupos criminales porque ahora son muchas pequeñas cabezas cuando antes era una gran cabeza. Lo que estás diciendo, César, es que el apoyo social va a ayudar a acabar a que los jóvenes decidan irse con los criminales. No dije eso, Alberto, para que no editorialices lo que dije. Dije que le estás dando una posibilidad para que ellos tengan la opción de escoger y no por necesidad irse. Yo jamás dije que le estaban dando la opción de irse con los criminales. No, ¿la posibilidad de qué? La posibilidad de que no se vayan del lado de los malos, César. Con ese apoyo. No, a ver, ¿no? Nada más claro. Yo lo único que dije es, no es lo mismo que te obligan a formar parte de un grupo criminal a que tú formes parte de un grupo criminal porque por la necesidad no tienes otra opción para realizar otra actividad y poder seguir estudiando, llevar dinero a tu casa. Son cosas distintas, ¿no? Entonces, pero para mí, Jeremías, la política de abrazos no balazos, los apoyos sociales no han servido. O sea, las bandas criminales siguen alimentándose de jóvenes mexicanos del lado de los malos, Jeremías. Lo que debemos de comprender es la situación inmediata y yo por eso reiteraba dos estrategias. La de contención, pues vamos a tener que llenar las cárceles porque en la mayoría de las familias se conoce a alguien que está involucrado en actividades delincuenciales y esa persona, la familia lo permite, lo tolera cuando esa persona lleva dinero a casa y hacen como que no pasa nada, saben que no trabaja y lleva dinero. Ahí es donde se tiene que actuar con toda la fuerza del Estado para contrarrestar a esos criminales. Dos, comentabas los políticos también salen de las familias mexicanas y esa ambición desmedida es por la pérdida de valores, por los estereotipos de vida que hay y porque se aspira únicamente a una riqueza sin trabajo, que eso está como estereotipo de vida en todas las redes sociales y los narcos también lo promueven. Y por eso es la base, él nos va a llevar 2 o 3 generaciones a hacerlo, pero hay que trabajar desde las bases que es la escuela y que es la familia. Pero el problema es que los padres no quieren hacerse cargo de la responsabilidad de ser padres, solamente quieren tener lo material y eso sí, cuando algo sucede en casa o son víctima una persona o una familia de un delito, entonces es cuando se levanta la voz, cuando se agrede a los militares, cuando se agrede a los policías, pues la gente exige los derechos, pero cuando se violan los derechos humanos de los militares y de los policías, pues no salimos a defenderlos. Facundo Rosas, entonces, pues esto va para largo, de acuerdo a lo que se está planteando en esta mesa, esto va para largo y muy largo. Mientras no se tomen decisiones distintas, de aquí a que la sociedad mexicana está cambiando para que identifiquen que los malos hacen actividades malas, o sea, no entiendo, Facundo. Mira, hay ejemplos de que sí se pueden hacer las cosas de una manera más rápida. Ejemplos: Tijuana 2008, Ciudad Juárez 2010, Monterrey, lo que es Nuevo León 2011-2012. En menos de 2 años se pudo atender de manera integral desde las causas hasta las estructuras que se tienen que combatir con inteligencia y también con un trabajo de investigación muy coordinado entre lo que eran las procuradurías, hoy fiscalías, y el poder judicial a nivel estatal y a nivel federal. Hay laboratorios de los cuales se puede aprender. No es que estemos a ciegas.
solo que hay que despolitizar estas cuestiones y darle un enfoque técnico. Pero déjame cerrar mi intervención con algo que es muy emblemático, muy sencillo de entender: la teoría del chupón. Un bebé en su gatear, en su empezar a caminar, le ponen un chupón en la boca. ¿Con qué fin? Para que no recoja todo lo que encuentra en el suelo cuando anda gateando, porque eso lo va a dañar. Si es algo nutritivo, se lo mete y no pasa nada, pero si es algo nocivo, alguna cuestión que le afecte su organismo, pues para protegerlo se le pone un chupón. La teoría del chupón no es solamente para el bebé, hay que ponérsela al joven, solo que es literaria, no es literal. Un chupón para un joven es el deporte, la cultura, todo lo que tiene que ver con el tejido social, para que no tenga ni tiempo, ni espacio, ni intención de meterse cualquier cosa a la boca, a la nariz o a las venas. Eso también se puede hacer. Por supuesto, tiene que atenderse todo el proceso, la génesis, la fase intermedia y la fase superior de un delito, con fuerza, con inteligencia. No puede renunciar a ninguna de ellas de manera integral, porque solo atender una desatiende las otras. Híjole, pues qué complicado el asunto. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que es la continuidad del sexenio anterior, entonces ya llevan 6 años. Vamos a ver si en estos otros 6 años ya empezamos a ver resultados, o dentro de 20, no lo sé, pero que haya resultados, porque la situación está muy, muy complicada. Facundo, Jeremías, César, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mega Noticias. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias a los tres. Gracias.